Era un día común en la tranquila ciudad donde vivía Lila. Ella, una niña que jugaba en el parque como cualquier otra, jamás imaginó que esa tarde cambiaría su vida y la de su familia para siempre. Un evento aterrador, protagonizado por alguien en quien confiaba, desataría una cadena de eventos que revelaría el verdadero valor de la justicia, la valentía y el cambio. Lila estaba disfrutando del sol, correteando junto a sus amigos, cuando un oficial de policía, a quien siempre había visto patrullando el parque, se le acercó. En ese momento, nunca imaginó que esa figura de autoridad podría hacerle daño. Sin embargo, lo que sucedió a continuación fue un abuso de poder que marcaría el comienzo de una batalla por la justicia. El oficial la intimidó, la forzó a beber de una lata envenenada con algo que ella nunca podría haber imaginado. Lila, paralizada por el miedo, intentó gritar, pero la presión de la situación la dejó sin aliento. Fue un momento de total impotencia. Pero lo que no sabía es que esa sensación de terror sería el catalizador de una reacción en cadena que traería consigo un cambio profundo en la comunidad. Al principio, Lila no podía comprender la magnitud de lo que había ocurrido. No entendía cómo alguien tan cercano a ella, un representante de la ley, podía haberla tratado de esa manera. Pero al regresar a casa, con su padre, el capitán Johnson, descubrió que su valiente testimonio podría marcar la diferencia. El capitán Johnson, con una expresión seria pero firme, le explicó que su historia sería escuchada. No permitiría que su hija fuera una víctima más. A pesar de ser un hombre de autoridad, un padre protector, el capitán sentía que la brecha entre él y su hija se había ampliado por un momento de horror que no pudo evitar. Sin embargo, decidió que nada se quedaría sin respuesta. Acompañada por su padre, Lila relató los hechos ante los detectives de asuntos internos, su voz temblorosa, pero decidida. Habló de la humillación, del miedo, y de la violencia psicológica a la que fue sometida. Lila no quería ser una simple víctima. Quería que todos supieran lo que había sucedido. La verdad debía ser revelada. El capitán, al escuchar cada palabra de su hija, sentía una mezcla de furia y admiración. Furia por lo que había hecho ese oficial. Admiración por la valentía de su hija, que, a pesar de lo sucedido, estaba dispuesta a luchar para que nadie más viviera lo que ella vivió. Con cada testimonio que Lila compartía, la noticia del abuso comenzaba a correr por la ciudad. Los medios de comunicación no tardaron en captar la atención de la historia. La gente comenzó a expresarse, a solidarizarse con la pequeña. ¿Cómo podía alguien tan cercano al sistema de justicia haber cometido un acto tan cruel? Mientras tanto, Lila procesaba lo sucedido, su mundo se volcaba. Aunque al principio estaba aterrada por la atención pública, pronto se dio cuenta de que su historia se estaba convirtiendo en un símbolo de esperanza para muchos. La gente no solo la veía como una víctima, sino como una heroína. En la escuela, Lila se levantó frente a sus compañeros, y con una calma impresionante, comenzó a hablar sobre lo que le había sucedido. Relató cómo había sentido miedo, pero también cómo había encontrado el coraje para enfrentarse a la situación y a las autoridades. Los estudiantes, sorprendidos por su fortaleza, no solo la aplaudieron, sino que se sintieron inspirados. Muchos compartieron sus propias historias de injusticia. Algunos incluso se acercaron para agradecerle por darles la voz que ellos no habían tenido. A medida que la historia de Lila se difundía, la presión sobre las autoridades crecía. El capitán Johnson, con el apoyo de su hija, comenzó a trabajar incansablemente para que se tomaran las medidas adecuadas. Se inició una investigación profunda, y la ciudad comenzó a discutir abiertamente sobre los problemas sistémicos dentro de su departamento de policía. El capitán, al ver cómo la historia de su hija tocaba corazones y generaba un movimiento de cambio, comenzó a proponer reformas. Sabía que esta lucha no solo era contra un hombre corrupto, sino contra un sistema que necesitaba ajustes fundamentales. Implementó programas de sensibilización, campañas de educación sobre el trato a las víctimas, y comenzó a trabajar en la creación de un comité ciudadano para supervisar las acciones de la policía.
El apoyo de la comunidad fue abrumador. Cartas, flores, llamadas y mensajes de apoyo llegaron a la familia Johnson. Lila, aunque aún era una niña, se convirtió en un emblema de la justicia. La gente veía en ella no solo la víctima de un abuso, sino el rostro de la resistencia y la esperanza. Lila fue invitada a eventos públicos, donde su historia inspiraba a otros a luchar contra la injusticia. Se convirtió en un símbolo de valentía. A pesar de ser joven, sabía que su voz importaba, y que podía ayudar a transformar la sociedad. Ella era el ejemplo de cómo, incluso los más pequeños, podían cambiar el curso de los acontecimientos. Con el tiempo, el Departamento de Policía implementó nuevas políticas. Se tomaron medidas para que la transparencia fuera una prioridad. Se fortalecieron las directrices sobre la conducta de los oficiales y se ofreció más apoyo a las víctimas. Estos cambios no habrían sido posibles sin el coraje de Lila. El capitán Johnson estaba orgulloso de su hija, pero también sabía que esto era solo el comienzo. Lila ahora era parte de un consejo asesor comunitario, que trabajaba para revisar casos y proponer reformas. Su historia seguía siendo un faro de luz para aquellos que sentían que no tenían voz. En cada reunión, Lila alzaba la voz, siempre defendiendo lo que creía correcto, desafiando las estructuras del poder para garantizar que la justicia prevaleciera. Un día, una mujer se acercó a Lila en la calle, y con lágrimas en los ojos, le agradeció. Le dijo que gracias a ella, sus hijas crecerían en un mundo más seguro. Esas palabras tocaron el corazón de Lila. Sabía que su lucha no era solo por ella, sino por todos los que, como ella, habían sido víctimas del abuso. En una de las ceremonias comunitarias, el capitán Johnson subió al escenario, y con una mirada llena de orgullo, destacó los logros de la comunidad. Habló sobre los cambios que se habían logrado, pero también sobre el camino que quedaba por recorrer. Reconoció a Lila como la heroína de esta historia. Fue ella quien, con su valentía, había provocado el cambio. Mientras él hablaba, Lila se encontraba observando a la multitud. Sabía que su lucha aún no había terminado. Pero en ese momento, llena de determinación, sentía que su trabajo había valido la pena. Había dado la vuelta a su dolor y lo había transformado en algo poderoso, algo que podría beneficiar a generaciones futuras. La historia de Lila es un testamento de lo que puede lograr una sola persona cuando tiene el valor de alzar la voz. Ella, una niña común, convirtió su dolor en un motor de cambio. Con la ayuda de su padre, y con el apoyo de toda una comunidad, Lila demostró que la justicia no es solo una cuestión de leyes, sino de coraje y voluntad. Si esta historia te inspiró, únete a nosotros. Comparte este mensaje y sé parte del cambio. Juntos, podemos construir un mundo mejor, donde la justicia y la igualdad sean las verdaderas protagonistas.